Bueno, ya conté en otro vídeo un poco mis primeras experiencias de lectura, mis lecturas de infancia, pero a pesar de que ahí hablaba de la conexión que se produce con los libros y que decía que pues dura para toda la vida, y en cierto modo así es, pero yo tuve una época, digamos, un poquito en blanco. Después de esas lecturas de infancia, esas lecturas de animales, de los cinco, lo cierto es que no evolucioné y durante unos pocos años, los años más de la adolescencia o de la adolescencia temprana, pues realmente leí poco y lo que leía era casi en, como en circuito continuo seguir reciclando esas lecturas infantiles. Supongo que el motivo es pues porque estaba muy ocupado. Ya te había comentado que yo era un empolloncete, pues estudiaba mucho y lo demás hacía deporte, entrenaba baloncesto y la verdad es que no me quedaba demasiado tiempo y lo cierto es que tampoco pensaba mucho en los libros. Y la cosa cambió un poco ya, digamos, pues cuando estaba finalizando el colegio, vamos a decir la adolescencia tardía, pues en los 17, 18, 19 años, eh, y un poco porque empecé a ver entre, bueno, mis amigos, mis compañeros, la gente un poco más cercana, pues que típicamente llegaba el verano y empezaban a decir que vas a leer y que has leído, intercambiaban libros, intercambiaban opiniones. Y ahora que estaba un poco fuera de juego en aquello, pero más o menos he habido, no sé si fue 17, 18 años, pues dije, en plan de, "Jo, pero si a mí me gustaba leer, si yo me lo pasaba muy bien leyendo, ¿por qué he dejado de leer? ¿Por qué no, por qué no vuelvo a ello?". Y efectivamente eso es lo que hice. Y aproveché fundamentalmente los veranos, en la época de clase, pues seguía un poco a mi ritmo anterior, estudiar y hacer deporte, pero en los veranos empecé a volver a comprar libros y a leer. Y digamos, fue un salto hacia una lectura bastante más adulta. Entonces, por ejemplo, y siguiendo pues las recomendaciones de mis amigos y lo que estaba un poco en el ambiente, pues leí algún libro de Hermann Hesse. En aquel momento estaban pues los dos que se hablaba siempre, pues Demián y el lobo estepario. Yo no sé por qué Hermann Hesse estaba tan de moda entre la gente de nuestra edad, pero ahí estaba, y leí esos dos, y leí alguno más. Y enseño por aquí quizás menos conocido, Rastro de un sueño, que en realidad es una colección de 7, 8 relatos o reflexiones de Hermann Hesse, pero que lo traigo porque sinceramente me gustó más que los más famosos de Hermann Hesse. Y en concreto el relato Rastro de un sueño, aunque ya lo recuerdo vagamente, pues fue siempre un poco uno de los relatos que más me gustaron de aquella época. Y te decía que era una lectura pues mucho más adulta y una lectura donde ya también se incluía el ensayo y disciplinas que iban más allá de la literatura o de bueno, la tecnología. En aquel momento yo todavía no estaba estudiando, estaba empezando a estudiar temas de tecnología. En concreto me gustaba mucho la psicología. Leí como consejo de mi madre, que a ella le encantaba, El hombre y sus símbolos de Carl Gustav Jung, y a partir de ahí seguí un poquito el rastro de leer psicólogos y psicoanalistas. Y te puedo enseñar, por ejemplo, pues leí a los tres grandes, aparte de Jung, pues Alfred Adler, o el que todos estaréis pensando, a Sigmund Freud. De Freud me sorprendió porque a veces un poco cuando oyes las ideas de Freud, que parece un poco que, como que no es muy razonable, o tanto énfasis que pone en los temas sexuales, como que no, como que está un poco fuera de juego, pues este libro en concreto, creo que fue el primero que escribió, una introducción al psicoanálisis, realmente lo lees y está muy bien estructurado y está muy bien razonado. Es una cosa mucho más razonable de lo que yo hubiera podido pensar. Pero quizá en esa, digamos, recuperación de la lectura, destacaría pues el verano. Yo creo que fue el verano entre, bueno, pues ya tiene 18 años, entre que había acabado, creo, iba a empezar la universidad, y en ese verano pues me llevé algunos libros que realmente me impactaron. Eh, Siguiendo un poco con la línea anterior, pues este libro de Eric Fromm, que estaba también muy de moda, El arte de amar. Había otro, El miedo a la libertad, que lo leí, no sé, en el mismo verano o el verano siguiente. Pero en el ámbito literario, pues me llevé este libro que es muy conocido y que, no, perdón, eh, Edad prohibida. A los renuestros torcidos de Dios iremos luego. Edad prohibida es un libro bastante conocido
Y entonces habla un poco, pues, precisamente de unos chavales jóvenes, adolescentes, y de cómo se enamoran y cómo se relacionan entre ellos. Y tengo que decir que me impactó. O sea, fue un, no sé cómo explicarlo, o sea, me llegó muy hondo. La verdad que se trata de un libro que yo creo que el tiempo ha tratado mal, no por nada, porque describe una sociedad que ya es muy lejana a la actual. Está en la época de los años como 60, yo creo, en la época del desarrollismo, pero en cualquier caso en la época franquista, con una cultura y una forma de entender la vida realmente muy, muy diferente de la actual. Pero cuando yo lo leí, que estábamos, vamos a decir, finalizando la transición, aunque ya España había cambiado bastante, todavía la sociedad y la forma de pensar que describían Edad Prohibida todavía era muy, muy reconocible. Y luego, en el fondo, lo que trataban pues eso, de la vida de unos adolescentes y sus relaciones y sus enamoramientos. Y realmente, pues, pasó a ser, digamos, mi libro favorito. Y coincidió, esto lo leí como a mediados de agosto, y coincidió que mi hermana se había llevado lo que antes se sacaba, no debería, de Los renglones torcidos de Dios. Este es mucho más conocido actualmente porque de hecho se ha hecho hace poco una película también de Torcuato Luca de Tena como la anterior, completamente diferente, pero apasionante. O sea, de hecho, este libro me lo leí en un día. Me había leído Edad Prohibida en los 2 días anteriores. En 3 días me leí los dos. Y me dije que Torcuato Luca de Tena era mi autor favorito a partir de entonces. Lo cierto es que luego leí varios libros de Torcuato Luca de Tena y ni de lejos llegaron al nivel de estos dos. Pero bueno, estos dos, digamos, de aquella época para mí son de los libros pues, más importantes y que recuerdo de Edad Prohibida con mucho cariño y Los renglones torcidos de Dios, no sé, como un libro excelente, un libro trepidante que es imposible dejar de leer y que recomiendo los dos, aunque digo, es mucho más actual Los renglones torcidos de Dios que Edad Prohibida. Y para finalizar un poco esta época, un poco de la recuperación, mi recuperación de la lectura, no quiero dejar de mencionar también otro libro, otro grupo de libros. Si me sigues o me conoces de otro ámbito de cosas que hago, verás que en los últimos años hablo mucho de robots. Pues quizá el primer encendimiento de mecha del tema de los robots tiene que ver con este libro. Un libro que creo que es un regalo de Reyes, pues cuando ya estaría en segundo de carrera o algo así. Es una colección de relatos de Asimov, no es la más conocida, porque de hecho yo creo que son relatos cogidos un poco de distintos libros de más renombre y que todos ellos tienen en común que hablan de los robots. Y también me fascinó. Para mí Asimov, ¿cómo diría yo? No creo que sea un gran escritor en el sentido de un gran estilo. Lo que tiene son muy buenas historias y lo que me encantaban son los finales. Tiene para mí algunos finales que son espectaculares y que justifican todo un relato. Quizá, no sé si toda una novela, pero desde luego sí un cuento, sí un relato. Entonces, luego seguí leyendo algo Asimov. Últimamente ya no, no lo leo. Lo que últimamente sí sigo con los robots. Y de alguna forma, pues te cuento eso, mi recuperación del mundo de los libros, mi recuperación del el libro literario, el ensayo también, que desde entonces, desde luego, no he abandonado. Seguiremos hablando de lectura, pero en el siguiente vídeo te quiero hablar un poquillo de otra forma de escritura también mucho más adulta.